Hola, yo soy Mario Arce y esta es una producción para público y privado. Ortega y Gasset entendía la política como la aplicación de los recursos públicos del gobierno en beneficio de la nación. En este sentido, los partidos políticos tienen un papel preponderante como elementos representativos y de vinculación entre la masa y el gobierno. En este sentido se pronunció Giovanni Sartori. Hoy los quiero invitar a que hagamos un breve recorrido en la historia de un instituto político sin el cual es muy difícil interpretar la historia de México del siglo XX. Me refiero al Partido Revolucionario Institucional. En esto podemos coincidir con personas como Alicia Hernández Chávez, quien menciona que la historia política de México durante este siglo XX tan corto tuvo un matiz preponderante en el aspecto de la importancia que adquirió el PRI como plataforma política. Pero nos tenemos que remontar al año de 1929, cuando por iniciativa de Plutarco Elías Calles, principalmente, pero respaldado por Emilio Portes Gil, Gonzalo N. Santos, Manuel Pérez Treviño, tuvieron la idea de generar un instituto político que aglutinara todas las fuerzas que fueron el resultado de la Revolución Mexicana y que se encontraban desperdigadas a lo largo del territorio nacional. Este instituto político tenía sobre todo el objetivo de aglutinar bajo su control a los distintos caudillos que tenían centros de poder en distintas partes de las regiones mexicanas. Así, el 4 de marzo de 1929, en la ciudad de Querétaro, inició la historia del que nace llamándose Partido Nacional Revolucionario. Para Chiapas, el Partido Nacional Revolucionario llegaría pocos meses después y con él también la organización, el aumento de la organización de los sindicatos en el contexto chiapaneco. Pero nos tenemos que trasladar ahora a la década de los años 30, en el periodo de Lázaro Cárdenas del Río. El Partido Nacional Revolucionario adquiere otro nombre, el de Partido de la Revolución Mexicana. Y allí tenemos que darnos cuenta que Plutarco Elías Calles y quienes idearon este instituto político pusieron en el centro de esta institución una serie de símbolos y de referentes para que se vinculara y el pueblo lo aceptara, lo asimilara como parte suyo. Y en esto cabe resaltar la misma revolución. La revolución se convirtió en el aglutinante de los distintos elementos que estaban distribuidos a lo largo del país. Me refiero sobre todo a las fuerzas, a las nacientes fuerzas del movimiento obrero y del movimiento agrario. La revolución en las arengas de aquella época era el centro de todo, el elemento que revolucionaba, que generaba el cambio. Y así la revolución, junto con los colores de la bandera mexicana, formaron parte del instituto político y forman parte hasta el día de hoy. Para 1946 el partido vuelve a cambiar de nombre y adquiere el nombre con el que lo conocemos hasta hoy, Partido Revolucionario Institucional. Rafael Pascasio Gamboa, un exgobernador de Chiapas, fue de los primeros presidentes de este instituto con el nuevo nombre. El Partido Revolucionario Institucional, a lo largo de la década de los 50 y de los 60, sentó las bases de lo que sería un proceso de control de grandes masas. Y todo esto gracias a que en el periodo de Lázaro Cárdenas se establecieron como parte de la estructura del propio partido dos grandes centrales. Primero, la CTM, la Central de Trabajadores de México, la Confederación de Trabajadores de México, y la CNC, Confederación Nacional Campesina. Una y otra formaron parte de este instituto político. Después nacería la CNOP en el periodo de Ávila Camacho. Todo esto enfocado básicamente a controlar distintos sectores de nuestra estructura social, de nuestra sociedad. Es muy importante señalar que desde que nació el partido, su interés era vincularse con todos los sectores posibles. Así crearon el sector femenino, el sector juvenil, existía el sector militar que después en el periodo de Ávila Camacho desapareció en la estructura, sí, en el organigrama, pero siguió existiendo en la realidad como un poder fáctico dentro del propio partido.
Para la década de los 70, el PRI vivía sus mejores momentos. Los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y de José López Portillo reflejaron esa estructura piramidal, disciplinada, que fue característica del Partido Revolucionario Institucional. Y así continuó, y un punto de quiebre fue en 1985. En ese año, un terrible terremoto causó graves daños en la Ciudad de México, y la sociedad mexicana se dio cuenta de que se podía organizar e incluso rebasar aquello que el gobierno desde un periodo de 1930 había logrado: intervenir en la vida pública y resolver algunos de sus problemas. La sociedad mexicana al gobierno durante el terrible terremoto de 1985, y eso dio nacimiento a otras fuerzas políticas que para 1988 se separaron del PRI. Otro momento de quiebre fue 1997, cuando el PRI por primera vez en su historia pierde la mayoría dentro del Congreso de la Unión, y ahí se escribe la historia. ¿Por qué? Porque por primera vez el presidente de México, en este caso Ernesto Zedillo, tenía que pedir permiso para salir del país, algo inusitado. Nunca se había dado eso, que le negaran el permiso a un presidente. Para el año 2000, por primera vez en su historia, el PRI pierde la presidencia de la República, algo que había continuado desde 1930 de manera ininterrumpida, con un esfuerzo para que las transiciones fueran lo más tersas posible. Esa había sido la intención de crear al PRI, pero para 1997, cuando pierden la mayoría, ya se auguraba, junto con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, ahora Ciudad de México, ya se auguraba que las fuerzas políticas se estaban reestructurando dentro del sistema. A partir del año 2000, la historia del PRI es otra totalmente. Y todo esto viene a colación porque en las últimas semanas el Partido Revolucionario Institucional ha tenido un papel muy cuestionable, sobre todo cuando hablamos de la reforma energética. El Partido Revolucionario Institucional no es ahora la fuerza mayoritaria que fue durante varias décadas del siglo XX, para nada. Ahora es quizás la tercera o cuarta fuerza en algunos estados de la República. Y en el caso del Congreso de la Unión, en este momento se convierte en una especie de partido bisagra, de quien depende que triunfe o se rechace la famosa reforma o contrarreforma energética del actual régimen. Algunos dirigentes nacionales del PRI ya se pronunciaron y dijeron que eso sería terrible para la imagen del PRI, y en eso estamos de acuerdo, sobre todo tomando en cuenta que hoy por hoy es el partido que está calificado como el más corrupto dentro de la baraja nacional. Esa es la realidad que está viviendo ahora el PRI. Eso es lo que tienen que decidir sus dirigentes y cada uno de los representantes que ocupan una curul en el Congreso. Es la posibilidad de que el PRI vuelva a retomar algún tipo de identidad con algunos sectores del país, o que definitivamente, y ya para siempre, termine su historia. Muchas gracias. Yo fui Mario Arce. Hasta luego.